Génesis capítulo 1 en el verso 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Bendecido con toda bendición de lo alto. Soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy. Una de las razones por las cuales Dios nos creó fue para que expresáramos su imagen y su semejanza. Fuimos creados para parecernos a Dios. Cuando Dios, Elohim, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, quería que nos pareciéramos a Él. Cuando Dios habla aquí de imagen, no se refiere al físico, a la apariencia externa. Recordemos que Dios es espíritu y también nosotros somos espíritu. Pero cuando habla de imagen, tiene que ver con la actitud de Dios. Y cuando habla de semejanza, tiene que ver con otra cosa que lo vamos a compartir en la próxima enseñanza. Hoy vamos a ver que fuimos creados a imagen de Dios. Dios nos creó a propósito, a su imagen. Y una cosa muy importante que tenemos que entender es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque hemos sido creados única. Dice, porque somos hechura de Dios. Otra versión dice, somos la obra maestra de Dios. Tú eres único. Tú eres única. Hechura, esa palabra hechura en el original griego es la palabra poema. Significa aquello que ha sido hecho, una obra artesanal, ¿verdad? Y algo compuesto como un poema. De hecho, esa palabra poema se parece mucho a poema y es algo compuesto como un poema que es original, que es único. No hay nadie como tú, ni aún los gemelos. Siempre tienen algo diferente, aún los gemelos idéntico. Nadie tiene tus huellas dactilares. Eres la obra maestra de Dios. Todos salimos de Dios y soy de las que creo que cada uno de nosotros tiene una parte de Dios que nadie más tiene. Todos hemos salido de Dios y cada uno de nosotros tiene algo de Dios, una parte de Dios para mostrarle al mundo, para dejar saber cómo es Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene algo de Dios. Y cuando expresas su imagen, me estás enseñando esa parte de Dios. Cuando expresas su imagen y semejanza, estás enseñándome esa parte de Dios que es única, que es único en ti. Esa parte que es única. Aleluya. Dios quiere que tú seas tú, no una copia de nadie. Dios quiere que tú seas tú y que actúes como Él, que expreses su imagen. Dios quiere que reflejes su carácter, su naturaleza. Si usted quiere saber cómo es la naturaleza y el carácter de Dios, lea 1 Corintios capítulo 13. Habla sobre el amor y la Biblia nos dice que Dios es amor. Así que si usted lee ese capítulo, sabrá cómo es la naturaleza y el carácter de Dios, porque carácter son los valores, la ética, ¿verdad? Con la que te riges, es tener principios y usted fue creado para vivir y para actuar como Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios lo creó. Ahora, vamos a ver que también hay propósito. Y dice Efesios capítulo 5 en el verso 1, Efesios 5:1. Por tanto, imiten a Dios. Imiten a Dios. No solamente hemos sido creados a imagen y semejanza, nos dice imítalo. Imita a Dios como hijos amados, ¿verdad? Que un hijo siempre imita a su padre. Su padre es el héroe. Cuando son pequeños, su papá es el héroe. Así tenemos que imitar a Dios en todo. En otra versión nos dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Yo creo que en esta versión el tratar, pues, no, ya tú eres, ahora tienes que manifestarlo. Fuimos creados para expresar esa imagen. Ahora, otro de los propósitos por los cuales Dios nos creó a todos a su imagen
es que fuimos creados para disfrutar la comunión con Él, disfrutar de comunión, de compañerismo. Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Comunión es compañerismo, compartir mutuamente de una experiencia. Si leemos en Génesis, porque a mí me gusta ir al principio de las cosas, cómo era que Dios quería que fuera, nos dice en Génesis capítulo 3, versos 8 y 9, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ya ellos habían pecado. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán y Eva desobedecieron a Dios y cuando oyen que Él está, se escondieron. Lo primero que Dios pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde? Dios siempre venía al jardín en lo fresco de la tarde para encontrarse con su creación y disfrutar de la comunión con Él, ¿verdad? Con el hombre y la mujer que había creado a imagen y semejanza. Los seres humanos son los únicos seres en este planeta que Dios creó a su imagen, a su propia imagen. Y cuando el hombre pecó, el pecado trajo separación entre Dios y él y se perdió lo más que le gustaba al Señor, lo más que quería Dios. Se perdió la comunión. Y gloria a Dios por Jesucristo, aleluya, que hizo que se restableciera esa comunión nuevamente, ese compañerismo con Dios. Ahora nosotros podemos encontrarnos con Él, no solo en lo fresco de la tarde. Cuando tú quieras, puedes hablarle a Dios. Fuimos creados para tener compañerismo con Dios. En la mente y en el corazón de Dios, siempre lo que quiso con nosotros era tener una familia y compartir experiencia con sus hijos. Tercer propósito por el cual fuimos creados, Génesis 1:26. Vuelvo a repetirte, Él dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fuimos creados para tener dominio en esta tierra. Ahora, quiero que vea que nos habla de dominar todo lo que nos rodea, todo lo que está sobre la tierra, menos al ser humano. Ahí no dice que domines a las personas. No fuimos llamados a dominar a la gente. Escúchame bien, no fuimos llamados a dominar a la gente. Fuimos llamados a dominar todo lo demás, incluyendo a nosotros mismos, pero no a otro ser humano. Tratar de dominar y controlar a otros trae dolor y violencia. Dios nos dio dominio sobre la tierra y no sobre la gente. Estamos llamados, sí, a gobernar. Hemos sido creados para tener dominio, para controlar, pero hemos permitido que en vez de controlar las cosas nos controlen a nosotros. El dinero controla la vida de muchos, el alcohol, las drogas controlan la vida de otros, pensamientos negativos controlan la vida de muchos. Hemos sido creados para tener dominio sobre la tierra, sobre todo para nuestro, ¿verdad? Todo lo que nos rodea en nuestro mundo. Fuimos llamados para controlar, para dominar, pero no a la gente. La siguiente razón por la que fuimos creados para llevar fruto. Dijo Jesús en Juan 15, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Les di trabajo, los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que Dios nos creó para llevar fruto. Y ese fruto tiene que ser abundante y que perdure. Fruto que impacte vida. Si usted tiene en su patio un árbol de aguacates, pero nunca le dio un aguacate, usted un día dirá, me cansé.
me cansé, está ocupando espacio, puedo sembrar otra cosa que produzca, así que déjame sacarlo y sembrar otro árbol que produzca fruto. Lo mismo aplica con las personas. Jesús dijo que ningún árbol puede permanecer sin llevar fruto, porque Dios lo creó con semilla adentro. Usted tiene semillas en su interior para llevar fruto y mucho fruto. Dios tiene la manera de hacer a un lado a las personas. No es que no las ame, pero si no están dando fruto, hay que sembrar otro árbol. Tiene la manera de sacar a las personas improductivas y levantar personas que den mucho fruto. Una persona que lleva mucho fruto es sencillamente una persona que ha respondido al llamado de Dios. Por último, fuimos creados para multiplicarnos. Es cierto el de reproducirnos físicamente, sí es cierto, pero es más importante poder influenciar a otros positivamente. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma de multiplicarnos es haciendo discípulos, seguidores de Cristo. Nuestra vida puede influenciar para bien o para mal a los hijos de Dios, al cónyuge, a nuestros hijos, a las amistades, a los compañeros de trabajo. ¿Cómo tú estás influenciando en tu trabajo? ¿Cómo tú estás influenciándole a tus hijos, a tu cónyuge, a las amistades? No hablo de controlar, hablo de influenciar positivamente. Ellos observan nuestras acciones, escuchan lo que hablamos, así que recuerda que fuiste creado para expresar la imagen de Dios y esa imagen la tienes que llevar allí a tu hogar, a donde te encuentres, al supermercado, al banco, en el trabajo, en la universidad, donde quieras que tú estés. Tienes que manifestar la imagen de Dios, actuar como Dios actúa, porque la gente nos está observando. Somos cartas abiertas. Vamos a mostrarle la cara de Dios, lo bonito de Dios, actuar como Dios. Dios es amor. Fuiste creado para tener compañerismo con Dios, así que no te escondas de Dios, búscalo. Y fuimos creados para dominar, pero antes de dominar y antes de sojuzgar cualquier cosa, aprendamos a dominarnos a nosotros mismos, porque fuimos creados para llevar fruto y para multiplicarnos. Porque dice Efesios capítulo 2, verso 10, que te lo leí al principio, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano, dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Fuimos creados para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para ocuparnos de ella. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre esas obras y vamos a ponerlas en práctica. La semana que viene vamos a ver que fuimos creados a semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. Vamos a actuar como Dios actúa. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Nos vemos. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subamos. Somos semejanza de Dios. Bendecidos.